México enfrenta un contexto alarmante, una crisis climática con eventos devastadores, violencia exacerbada y un orden global en crisis. En este contexto de vulnerabilidad, el informe Beneficios en Fuga, publicado recientemente por Oxfam México, revela cómo las élites mexicanas perpetúan un modelo económico extractivista que profundiza las desigualdades. Estos desafíos estructurales, donde un puñado de corporaciones y familias poderosas drenan recursos mediante prácticas de despojo, evasión fiscal y financiarización, exacerban la injusticia en momentos donde más se necesitaría redistribución y protección social. ¿Cuáles son los aspectos de la desigualdad que arroja este reporte de Oxfam? ¿Qué valoración puede hacerse respecto a las políticas que propone dicho organismo? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el grado de desigualdad que existe en México, según los datos que arroja el nuevo informe de desigualdad que Oxfam México presentó el 4 de febrero de este año. Para hablar de este tema, nos acompaña Efrén Pérez de la Mora, quien es gerente de gestión del conocimiento en Oxfam México, internacionalista y maestro en ciencias sociales, con experiencia como consultor para entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales en proyectos de igualdad de género, migración, educación y programas sociales. Efrén, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Muchas gracias por el espacio. Y con nosotros está también la doctora Vania Sánchez Trujillo, quien es directora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Economía por el Colegio de México. Y sus temas de investigación son el empleo en salario y la política industrial en México. Doctora Vania, un placer contar con usted en el panel de esta noche. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer compartir la mesa con ustedes. De acuerdo, entonces comencemos con la charla de esta noche. Un problema constante en nuestro país y que es también uno de los más sentidos es la desigualdad en el ingreso y en el nivel de vida. Tenemos a gente como Carlos Slim o Salinas Pliego que tienen enormes cantidades de riqueza que contrastan con las personas que pintan el cotidiano vendiendo en el metro o trabajando dobles turnos para llegar a fin de mes. Y es también una promesa constante que sobre todo se acentuó con la aparición de Morena en la escena política, que se harían esfuerzos o que se tienen que hacer esfuerzos, que se harán esfuerzos institucionales para terminar con esta desigualdad y que se hará más énfasis y más trabajo en las necesidades de las mayorías para terminar con esta desigualdad y el amplio grado de pobreza que existe en México. Sin embargo, quisiera comenzar la discusión, Efren, preguntándote por cuál es la situación en materia de desigualdad de la riqueza en México y si podemos notar que hay algún cambio según los indicadores. Muchas gracias por la pregunta, Jenny. Yo creo que es importantísimo empezar reconociendo que en el sexenio pasado hubo avances muy significativos en términos de política social, en términos de reducción de la pobreza, también en términos de democracia sindical y con una reforma laboral que es sumamente prometedora, aunque todavía falta seguir implementándola, digamos, hasta el límite de sus posibilidades, pero creo que es muy necesario reconocer todos esos avances, ¿no? Sin embargo, algo que nosotros pensamos que es muy importante desde Oxfam es que la reducción de la desigualdad, como ya introducías tú en la pregunta, no se logra solamente atendiendo, digamos, uno de los lados de esa desigualdad, que es la pobreza extrema, sino que también es muy importante prestar atención al otro lado, que es la riqueza extrema, ¿no? Si entendemos la desigualdad como esa diferencia que hay entre los que están muy arriba y los que están muy abajo en términos de ingresos, de riqueza, de acceso a derechos, entonces también tenemos que prestar mucha atención a quienes están más arriba en esa distribución, ya lo decías tú, de los ingresos y de la riqueza. Y si nosotros observamos esos datos, podemos ver que durante el periodo del sexenio de López Obrador, de 2018 a 2024,
las fortunas conjuntas de los milmillonarios mexicanos se mantuvieron constantes. Es decir, se hizo prácticamente nada para reducir esa concentración extrema de la riqueza en manos de unos pocos. Y de hecho, entre 2018 y 2024, México pasó de tener 10 personas milmillonarias, es decir, con una fortuna de más de $1.000 millones, a tener 22 personas milmillonarias. Entonces, vemos que aunque el total de la riqueza de estas personas es el mismo, hay más personas que están llegando a ser milmillonarias. Y llama mucho la atención que estas personas no llegaron ahí porque fueran grandes empresarios o empresarias innovadoras o porque tuvieran participación en alguna empresa en un sector que estuviera creciendo muchísimo, sino que en realidad nuestra lista de milmillonarios es muy aburrida porque son siempre los mismos apellidos y solamente cambian los nombres de pila. Entonces, lo que estamos viendo es más bien la creación de dinastías empresariales en donde el padre le hereda a los hijos y de tener un Coppel tenemos 3 Coppel y de tener a un Bayeres ahora tenemos a 3 Bayeres, de tener a un Beckman ahora tenemos a 2 Beckman en la lista de millonarios, pero son exactamente las mismas familias y eso en realidad ha cambiado poco en los últimos años. Estos datos que manejas esta información que manejas es muy interesante, por supuesto, y también es curioso que vemos esta, como esta concentración de cierto poder, en este caso económico, en familias, pero podríamos también hablarlo en términos políticos, ¿no? Como también en la política hay familias que se van heredando los puestos, etcétera, etcétera, pero eso será tema de otra plática. Sin duda, doctora Vania, creo que también usted podría decirnos algo en este sentido. ¿Cuál es la situación en materia de desigualdad en México en términos de riqueza y cuáles son las perspectivas de cambio que estamos viendo? Sí. Bueno, la desigualdad en México es extrema y persistente, como, como mencionaba el maestro Efrén Pérez. Es extrema, pues porque es exagerada. Poquísimos países en el mundo son tan desiguales como México. El 1% de la población de México, los más ricos, el 1% más rico, en México concentra el 41% de la riqueza total. Y el 50% de los hogares más pobres apenas tienen el 9% de la riqueza del país. Todavía hay decirles incluso que su riqueza es negativa, deben más de lo que tienen. Eso es por lo que toca a la distribución de la riqueza, es extrema. Poquísimos países son tan desiguales como México. Y en lo que toca a la distribución del ingreso, también poquísimos países son tan desiguales como México. Según datos oficiales, sí hubo una ligera tendencia a la baja en la desigualdad, pero en realidad esta se mantiene sustancialmente en el mismo nivel en las últimas décadas. Y el desempeño eh, sobre todo tiene que ver, el desempeño de la distribución del ingreso, sobre todo tiene que ver con el comportamiento, con la situación del mercado de trabajo. Ya señalaba el maestro Fren algunas reformas importantes que se hicieron, que evidentemente se tienen que ampliar muchísimo. México, entre los países de la OCDE, sigue siendo el país que tiene el más bajo nivel salarial de todos y la diferencia es brutal con los otros países, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hablando así del ingreso total, porque uno es la riqueza, ya hablamos, la riqueza tiene que ver con los capitales que permiten crear producto, que permiten producir riqueza. Ahora, ese producto, ¿cómo se distribuye? Eso es hablando del ingreso. Y por ejemplo, en la distribución del ingreso entre salarios y ganancias en México, la proporción es entre 28 y 72%. Los que perciben su ingreso por salario solo les toca, se tienen que repartir el 28% de todo el ingreso generado. Y los dueños de la riqueza, los dueños del capital se quedan con 72% de esa riqueza. Es decir, y la proporción de México, que son trabajadores que perciben su ingreso como resultado de la venta de su fuerza de trabajo, representan 2/3 partes. 2/3 partes de todos los trabajadores de México. Y ellos se deben repartir poquito más de la 1/4 parte del ingreso. Y esto no cambió sustancialmente a pesar de las reformas que hubo en el sexenio pasado, de modo que sustancialmente
la desigualdad, la malísima, la pésima distribución del ingreso y de la riqueza en México se mantuvieron sustancialmente igual. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Sí, muchas gracias. Esto que menciona doctora Baño, por supuesto que también nos hace preguntarnos cuál es la relación que tienen estas personas milmillonarias con respecto a su aporte, digamos, a la caja común, ¿no? Tenemos el caso de Salinas Pliego, perdón, que tiene una deuda millonaria con el SAT y hablar de hacer... de imponer impuestos a estas grandes fortunas, pues todavía está un poco lejos, digamos, en la agenda política de México, pero también es un tema que se tendría que hablar. Y continuando un poco con nuestra charla, quisiera tocar el tema específicamente del informe que sacó Oxfam este año. Desde hace varios años ha estado publicando diversos estudios académicos que tratan diversos aspectos de la desigualdad, ¿no? Porque por un lado tenemos la desigualdad económica, digamos, pero esto es solamente un fragmento. En el caso de este año, el informe que saca Oxfam se titula Beneficios en fuga y habla de banca y servicios financieros, las concesiones de agua, que también es un tema del que poco se habla, y turismo y hotelería. Y quisiera preguntar, Efren, ¿qué nuevos aspectos de la desigualdad arroja el nuevo reporte de Oxfam y qué aspectos también destacarías tú de este informe, tanto en positivo como en negativo? Sí, yo creo que el informe es un esfuerzo grande por tratar de entender un poco más de fondo el problema del modelo económico mexicano, ¿no? Como ya mencionabas, en años pasados hemos publicado otros informes similares. A principio de año, digamos en 2022, publicamos ¿Quién paga la cuenta?, sobre la relación entre los milmillonarios y la tributación y por qué no pagan suficientes impuestos. El año pasado publicamos El monopolio de la desigualdad, que trataba de rastrear históricamente de dónde venían estas grandes fortunas, y nos encontramos que la gran mayoría son concesionarios, es decir, personas que se enriquecieron con bienes que son de la nación y no realmente porque sean empresarios que le echan muchas ganas y se despiertan a las 5 de la mañana y se toman su jugo verde y ya por eso tienen el mérito de ser milmillonarios, ¿no? Y este año lo que estamos tratando de hacer con este nuevo informe, el de beneficios en fuga, es hacer una explicación, digamos, de más largo plazo y decir, a pesar de que cambian los gobiernos y a pesar de que cambian los partidos en el poder, estamos viendo este proceso persistente de desigualdad económica que ya mencionaba la doctora Bania, y hay un problema ahí entonces que no estamos sabiendo explicar bien. Y nosotros entonces lo identificamos como un mecanismo de despojo y de extracción que en realidad surgió antes de que México se llamara México. Es un despojo que en el fondo es colonial, pero que ya no hace falta que estemos en la colonia para que nuestra economía, para que nuestra economía siga repitiendo una y otra vez. Y entonces por eso nosotros seleccionamos estos tres sectores que tú mencionabas, no porque sean los únicos que funcionan así, sino porque sirven solamente como botón de muestra. Son los que nos parecían más evidentes o más claros para que la población en general que leyera el informe entendiera este mecanismo de despojo y de extracción. Y este mecanismo nosotros lo explicamos en 4 palabras muy coloquiales, pero que en el fondo tienen una explicación, digamos, teórica más profunda. Decimos que estas personas o familias milmillonarias o que se benefician enormemente de las actividades económicas en México hacen 4 cosas. Toman, transan, agandallan y encima le llaman mérito. Toman quiere decir que se apropian de bienes o de recursos que no son suyos y muchas veces lo hacen a través de engaños, de trampas, de intimidación o de violencia. Transan porque una vez que toman, también crean mecanismos, reglas e instituciones para apropiarse de más de estos mismos recursos o para garantizar que pueden quedarse con lo que ya despojaron. Agandallan porque también establecen barreras legales y políticas que excluyen a las comunidades y a otras empresas de beneficiarse como ellos. Y además, por si no fuera poco, le llaman mérito. Es decir, que nos hacen creer al resto de la sociedad que cualquiera puede enriquecerse como ellos nada más echándole ganas, y que en lugar de que estos sean problemas estructurales de nuestra economía en su conjunto, son cosas que se pueden resolver con soluciones individuales.
Nos dicen, es que en México no nos va bien y el sector bancario no funciona como debería porque tú no ahorras, te falta cultura financiera. O nos dicen, es que la crisis climática se resuelve dejando de usar popote o bañándote en 5 minutos, pero en realidad son problemas estructurales y de fondo. Y entonces, si no atendemos esa causa de fondo, que es este mecanismo de despojo y de extracción, no vamos a estar resolviendo en realidad el problema del modelo económico en México. Sí, esto es este énfasis que pone el informe de este año que nos presenta Oxfam, pues también nos hace pensar en el estado de legalidad en el que se crea la riqueza en México, ¿no? Aparentemente son los mecanismos muy claros, los mecanismos establecidos por la ley, pero la formación de estas fortunas va acompañada también por mecanismos extralegales de los que casi no se habla, ¿no? Y que por supuesto que también nos dan material para pensar y cuestionar algunas dinámicas que vemos en la vida cotidiana en nuestro país, ¿no? Y doctora Vania, ¿cuáles son los aspectos que usted destacaría de este nuevo informe de Oxfam, considerando los aportes que ofrece a la discusión y formación, por supuesto, también de las políticas públicas y cuáles son algunos límites del estudio? A mí me gustaría empezar felicitando, aprovecho que aquí está con nosotros el maestro Efrem, el trabajo que hace Oxfam, porque abordar el asunto de la desigualdad económica en el mundo y en México es importante, es una de las causas fundamentales de muchos problemas sociales que padecemos a nivel mundial en México. Y me parece muy importante que se hable, que se vuelva a hablar de este tema, que se discuta con todas las personas que se pueda. Los reportes en este sentido de Oxfam siempre son una excelentísima fuente de información, una buena oportunidad para abordar el problema. Y siempre aprovechamos enero, que es el foro de Davos, y es donde se presenta el reporte global, el reporte de Oxfam global. Pero por este año, pues, por desgracia, pues el tema quedó un poco empañado por el huracán Trump, así creo. Y así que, pues bueno, aunque sean finales de marzo, me parece que es muy bueno que estemos abordando este tipo de trabajos, el trabajo de Oxfam, que son muy necesarios. Así, esa es una cosa muy importante. Además, me parece que otra de las cosas importantes sí es que el reporte pone énfasis en uno de los mecanismos de los que normalmente se habla poco, por medio de los cuales la desigualdad se produce y se reproduce y se agudiza mucho en los últimos años. El neoliberalismo ha traído consigo un incremento brutal de la desigualdad. Y me parece que ese también es uno de los aportes importantes de este reporte. El documento pone en evidencia que, por otro lado, que no ha habido desde la época colonial, como ahora se mencionaba, una transformación radical del modo en que en México se crean las fortunas, se crean las dinastías de los poderosos, etcétera, ¿no? Y me parece que es muy importante es exponer pues este mecanismo particular mediante el cual se potencia la desigualdad, este mecanismo, este patrón abusivo de la distribución de la riqueza, de los ingresos, ¿no? Eh, en el que algunas familias se apropian, pues así, hablando en plata, por la fuerza de la riqueza. Crean instituciones que legitiman esa propiedad, esa riqueza, crean instituciones que legitiman la apropiación de sus beneficios, crean instituciones que excluyen al resto de la posibilidad de poseer y disfrutar de los beneficios de esa riqueza. Y bueno, el patrón más o menos quedó ya sintetizado en la exposición que nos hacía el maestro Efrem, que me parece buenísima, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un muy buen aporte, incluso aporte a ese nivel, ¿no? Teórico. Hay muchos teóricos que han trabajado este mecanismo de apropiación, de creación de la desigualdad, de reproducción de la desigualdad, y creo que el documento muestra de manera sistemática cómo se ejerce la fuerza contra la mayoría de la población en México para expoliarlo, y en tanto sistemática, sistémica, es decir, mediante una violencia institucional ejercida con y desde las fuerzas del Estado.
textualmente el texto, porque me lo anoté así, dice, el Estado es un actor fundamental para respaldar a quienes despojan, ya sea por acción u omisión legal, regulatoria o del uso de la fuerza. Y me parece que ese planteamiento es un aporte muy importante para la discusión, sobre todo en términos de diseño de políticas. Y bueno, es que entonces el Estado es un actor fundamental en la producción de desigualdades que, como la de México, son extremas y son perdurables, ¿no? Persistentes. Entonces, a mí me parece que es muy importante lo que hace este documento de Oxfam México. Además, muestra de manera muy plástica cómo este patrón que parece describir a la perfección lo que sabemos y reconocemos que ocurrió en la época de la conquista y la colonia. Sabemos que los españoles asolaron a los pueblos nativos, los expoliaron, los explotaron hasta diezmarlos. Pues el documento ilustra muy bien cómo esto siguió ocurriendo. Y para eso, pues describe muy bien lo que ocurre con esos tres sectores de la actividad económica que ya se mencionaron. Me parece que queda claro cómo el sistema financiero, por ejemplo, cómo sus ganancias provienen fundamentalmente de los cobros de comisiones e intereses muy altos, además la mayoría de ellos a préstamos individuales para el consumo más que productivos, ¿no? Y en el sexenio, y muestran un dato brutal de lo que mencionábamos antes, que en realidad no ha habido ningún cambio sustancial. En el sexenio pasado, dicen, las utilidades netas de la banca en México crecieron 33%, a pesar de que el crecimiento económico fue prácticamente nulo, ¿no? Es decir, hubo una transferencia de los recursos de unos sectores de la población a los dueños de la banca. Es una transferencia neta. No es que se haya creado más riqueza, hubo una transferencia neta de riqueza. Y lo mismo ocurre con el sector el agua, un recurso que dice la Constitución que es propiedad de la nación. No hago más spoiler porque en realidad yo quiero invitarlos a que lean este interesante documento que es además de acceso público, una vez que tienes acceso al Internet, ¿no? Y así es que no sigo, me parece que es un aporte importante sobre uno de los mecanismos por medio de los cuales se crea y se recrea la desigualdad económica. Sí, sin duda también secundamos la invitación, por supuesto, a que cualquier persona que sufra este tipo de mecanismos, que en realidad somos todos y todas, pues se acerque a leer el trabajo que hace Oxfam, los trabajos que hace Oxfam en este sentido. Y para ir terminando con la conversación, creo que es importante hablar entonces de qué implicaciones en términos de políticas públicas, digamos, se pueden deducir de lo que nos dice Oxfam. Entiendo que por lo que han mencionado ambos, que se trata de un problema muy difícil en la medida en la que el Estado posibilita y promueve también este tipo de desigualdades, las fomenta, las mantiene, este tipo de desigualdades. Pero, ¿qué podemos decir en este sentido, Efren? Sí, muchas gracias por los guayabazos, doctora Vania. Yo creo que efectivamente tratamos de hacer un esfuerzo grande por acercar a la población este tipo de información y la verdad es que creo que hay que decirlo, apelamos a la indignación, apelamos que esta información haga que las personas, como tú ya decías, vean que todas y todos estamos viviendo esta situación de despojo y de extracción de manera cotidiana y que por lo tanto hagamos también una exigencia en términos de políticas públicas y en términos de un cambio significativo. Pero como también ya mencionaba la doctora Vania, en este caso es un poco más difícil porque no estamos hablando de un sector económico en particular, sino de un mecanismo profundo que está, digamos, tras bambalinas de nuestro sistema económico. Y entonces no hacemos una política, o más bien una recomendación de política pública específica, sino que más bien hacemos algunas ideas o presentamos algunas ideas generales que nos parece que sería importante que alimentaran la exigencia ciudadana. Primero que nada, tenemos que garantizar que todos estos sectores económicos que antes se han visto como palancas de desarrollo o como promesas de generación de empleos, digamos que quitemos el velo y más bien los analicemos de manera críticamente y sobre todo que fortalezcamos la capacidad institucional y regulatoria del Estado mexicano. Porque si los bancos se enriquecen con grandes comisiones y grandes intereses, es porque no se les regula. Si los concesionarios de agua extraen agua de una manera desorbitante, mucho más en prioridad
de los sectores productivos y no del uso humano del agua, es porque el Estado no tiene la capacidad para regularlos. Y lo mismo con el sector turístico. ¿Por qué un Estado está proveyendo recursos y servicios públicos de mejor calidad a los turistas que a las poblaciones locales? Y entonces por eso nosotros decimos, si los beneficios no se quedan en el territorio, se trata de enclaves. Si los beneficios no se quedan para las mayorías, se trata de extracción. Y si la política económica de los gobiernos defiende la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, eso no es desarrollo, eso es saqueo. Y para transformar esas instituciones públicas, para que realmente funcionen en beneficio de lo público, proponemos tres principios básicos: redistribución, progresividad y corresponsabilidad. Redistribución quiere decir que los beneficios de la economía no sean para unos cuantos y para los mismos de siempre, sino que se asignen entre todas las personas, las comunidades y las empresas. Progresividad quiere decir que las políticas antepongan a las poblaciones que han sido vulneradas históricamente, pero que también quienes han despojado y extraído asuman esa responsabilidad y asuman los costos de los daños económicos, sociales y ambientales que han provocado. Y corresponsabilidad significa que reimaginemos la relación entre lo público y lo privado, que ya no sea ese contubernio que todas y todos conocemos, que si mi compadre el empresario, que si mi compadre el que es concesionario de agua, sino que el Estado, las empresas y las comunidades realmente se articulen para operar en beneficio de las personas. Y por eso también digamos que le tomamos la palabra al gobierno federal con su promesa de prosperidad compartida, pero decimos que no hay prosperidad compartida sin justicia económica. Sí, sin duda, esto que nos menciona Sepren, pues nos hace ver que Oxfam tiene presente muchos de los problemas que, por supuesto, se tratan en el informe, pero que ya mencionaba también la doctora Vania como una cuestión sistemática y sistémica que atraviesa históricamente la formación y la distribución de la riqueza en México. Y para ir cerrando, doctora Vania, quisiera preguntarle por algo que aquí ha estado en la conversación, que no solamente es, digamos, el papel del Estado para transformar esta situación de desigualdad, porque como se ha mencionado por ustedes, se trata de más bien un mecanismo que más bien la promueve y la mantiene, sino también voltear el ojo hacia la ciudadanía, ¿no? ¿En qué medida la ciudadanía puede exigir o debería exigir que el Estado transforme este papel que ha tenido como, pues, como una forma de mantener la desigualdad en México? Sí, sí, el documento pone énfasis en el papel de la ciudadanía como un elemento fundamental para exigir al Estado mexicano que a que juegue su papel, anima a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica acorde con este patrón de extracción y transferencia de riqueza que ya revisamos. Sin embargo, pues yo creo que el llamado a la ciudadanía en general, pues tiene el problema de que a fin de cuentas dentro de la ciudadanía hay un montón de concepciones distintas, de idiosincrasias distintas, intereses distintos, contrapuestos también al interior de la ciudadanía, porque la proximidad al poder también condiciona mucho de los intereses. A mí me parece que es muy importante, a fin de cuentas, el llamado del documento a discutir el modelo económico que queremos, que necesitamos en México, ¿no? A discutir sobre todo, me gustaba mucho cómo planteaban la discusión en términos de qué queremos del Estado, a quién el Estado debe proteger y debe beneficiar. Eh, y yo insistía mucho en que el patrón que se describe, que se ejemplifica, que se ilustra de manera además muy eficaz en el documento, es un mecanismo que crea y recrea la desigualdad, pero no es el único, evidentemente. Yo creo que la discusión sobre el tipo de sociedad que nosotros queremos sí tiene como punto central, lo mencionan en el documento, usan este concepto de el valor del trabajo. Tiene como condición fundamental discutir los términos en que ocurre la explotación de la fuerza de trabajo, porque evidentemente este es un mecanismo por sí mismo
productor de desigualdad. El capitalismo, por la fuerza de su propio desarrollo, concentra y centraliza los capitales cada vez. Entonces, ¿y lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues a través de la explotación del trabajo asalariado. Es posible esto porque en el mundo hay quienes poseen riqueza para seguir enriqueciéndose y quienes no poseen nada más que su capacidad de trabajo para irla a vender y comprar los satisfactores de sus necesidades. Hace unos días, el 11 de marzo particularmente, el Banco Mundial presentó un documento con una temática muy parecida, pobreza e inequidad en México, con datos muy interesantes, con una discusión también muy interesante sobre los mecanismos mediante los cuales se puede combatir la desigualdad. Yo quería destacar precisamente este hecho fundamental en el que se pone en el centro el mercado de fuerza de trabajo. Y el documento también anima a que en México se haga una discusión para favorecer el desarrollo económico. Sin embargo, el desarrollo económico sin desigualdad acaba contribuyendo a este factor de enriquecimiento de unos cuantos, de la expoliación de las grandes mayorías, y que en realidad pues no tiene el efecto de combate, de mitigación de las condiciones de pobreza de estas grandes mayorías y solo beneficia a este grupo de millonarios, al 1% más rico de la población, en el que me parece que también se hace muy bien poniendo énfasis porque el volumen de su riqueza es absolutamente irracional. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues con esto vamos a cerrar la charla de esta noche. Sin duda hacemos una vez más, nos sumamos a la invitación de que todas las personas que nos están viendo lean el informe de Oxfam, lo compartan, se enteren de lo que de lo que mencionan en este trabajo y en los trabajos anteriores, el trabajo que hacen para hacer accesible este tipo de problemáticas a la población en general es muy loable y también lo logran muy bien. Y por supuesto, no es solamente para que la población se entere, conozca estos problemas, sino también para que tenga herramientas críticas, herramientas más objetivas para llevar la discusión a los términos más adecuados para mejorar las condiciones de vida de estas mayorías y por supuesto también para que se haga el trabajo que se tenga que hacer, la exigencia que se tenga que hacer para que el mercado de fuerza de trabajo en México sea más justo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Agradezco muchísimo a Efrén Pérez de la Mora por aceptar la invitación a nuestro programa, a la doctora Vania Sánchez Trujillo también por acompañarnos esta noche y a quien nos estuvo acompañando en esta transmisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.